Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señores y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero llega este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, el rincón de Asturias, aquí presente en la República Argentina, a través de esta prestigiosa institución que hace unos días, el 23 de febrero, cumplió sus primeros 111 años de vida. Escucharon bien, allá por 1913, llevó adelante un 23 de febrero arrancando este Centro Asturiano de Buenos Aires y bueno, ya hoy 111 años, como un 23 de febrero hace tanto tiempo, donde un grupo de inmigrantes asturianos creaba esta institución pionera de la República Argentina y de nuestra colectividad española y en todo el Río de la Plata. Así que el saludo obviamente en lo que fue un mes muy especial y que se van preparando también para la gran fiesta que van a llevar adelante este año el Centro Asturiano de Buenos Aires, que ya les vamos a estar contando en tiempo y forma con estos 111 años de la institución. Capicúa 111. Bien, a propósito les quiero comentar, y hablando del Centro Asturiano, que están abiertas las puertas, está abierta la inscripción para integrar el coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Tanto damas como caballeros, no hay edades tampoco, grandes, no tan grandes, jóvenes, todos se pueden sumar al coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Una excelente propuesta, ya está abierta la inscripción, pueden acercarse de lunes a viernes de 10 a 18 a la secretaría de la institución, allí en la calle Solís 475, aquí en esta capital, en la administración, se pueden recabar más información, o en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López, para que lo tengan en cuenta. Coro del Centro Asturiano ya arrancó, hoy estamos a día 2 de marzo, así que arrancamos esta propuesta de marzo con todo con el asturiano, para que lo tengan en cuenta. Lo mismo con el conjunto Pelayo, también con el conjunto también del querido recordado Manolo del Campo, así que bueno, a prepararse porque ya estaremos charlando con los integrantes del conjunto también. Pero, ¿saben qué? Vayan agendando esta propuesta porque a partir del 5 de abril, señoras y señores, vuelve el Team 60. Sí, escucharon bien, vuelve el Team 60 a partir de abril, día 5, con sus habituales días y horarios que van a ser los martes de 9 a 12 horas en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los viernes de 14 a 17 va a estar en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, esto va a ser a partir del mes próximo, mes de abril, para que lo tengan en cuenta. Otro tema también, el 6 de abril, vayan agendando todo esto que les vamos contando. Vayan agendando porque el 6 de abril a las 8 de la noche se va a realizar una nueva edición del Gran Festival Celta, con la actuación de Bardos Folk, Céltica Argentina, recordarán que estuvieron en Go Talent Telefe, y The Clovers. Excelente propuesta para el 6 de abril, para que lo tengan en cuenta. 6 de abril a las 19 horas arranca la Expo Celta, a las 20 el espectáculo para disfrutarlo, esta edición del Gran Festival Celta. Las entradas están a la venta, donde en Passline, a través de internet, se meten en el tiquetera de Passline, ahí lo pueden adquirir, sino también en la boletería o en la administración del Centro Asturiano, ahí en Solís 475, lunes a viernes de 10 a 18 horas, y si no, el mismo 6 de abril la pueden retirar y comprar allí en boletería del Centro Asturiano. Les doy un teléfono, recuerden, para estar en contacto, 4381-0654, reitero, 4381-0654. También les quiero recordar que pueden también meterse a través del mail, hay 2 correos electrónicos,
asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro correo informativos @centroasturianobsas.org.ar, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y hay un medio de comunicación telefónica que es el siguiente, fácil numeración: 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema también, porque estamos en este mes de marzo. La próxima semana hay propuestas muy importantes donde en nuestra sala Alejandro Casona de la calle Solís, un espectáculo muy importante. Por eso lo tenemos en línea a quien es productor general de Naruto y One Piece, evento organizado por Animesia Concert. Es quien nos va a estar comentando de esta experiencia, una puesta en escena muy particular. Creo que le voy a preguntar, con más de 15 músicos en escena, en esta sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Para charlar de este tema, lo tenemos a Fernando Rojas, que es el productor general. Fernando, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa. Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto también de tenerte aquí en el programa. Bueno, qué buena propuesta, anime en concierto para el próximo día viernes 8 de marzo a las 20 horas. Contanos de qué se trata, por favor, Fernando. Bueno, se trata un poco de interpretar la música de lo que es las series de anime. En este caso hacemos puntualmente dedicado a lo que es Naruto y One Piece, que son dos series muy icónicas del género, digamos. Es un show con 15 músicos en escena. Básicamente se combina una formación típica de banda, o sea, con guitarra, bajo, batería y voces, sí, teclado, con instrumentos típicos de orquesta, violín, trompeta, saxofón, trombón, sí, cello, y además también agregamos instrumentos japoneses, porque bueno, la banda sonora de Naruto cuenta con instrumentos japoneses, el shamisen, shinoue, taiko, sí, son instrumentos característicos del país. La verdad es una propuesta bastante interesante para los fanáticos, es claro, lo mejor, digamos. Claro. Y aparte en concierto con una orquesta con más de 15 músicos, como lo estás destacando, pero además tengo entendido que en esta propuesta tan especial, además se disfruta de proyecciones, de distintas escenas, para poder un poco uno sumergirse aún más en esta experiencia. ¿Es así, no es cierto, Fernando? Sí, es decir, el repertorio cuenta con canciones instrumentales como cantadas. Sí. Entonces, para llevar un poco la experiencia, transmitirlos y llevarlos más a lo que es la serie, o sea, que sea la experiencia aún mejor, sí, proyectamos escenas determinadas según la canción que hacemos. Ajá. En conciertos que hemos hecho hubo gente llorando y demás, así que sí, hemos logrado transmitir eso, la verdad que estuvo muy bueno. Claro, qué bueno realmente, y bueno, contanos un poquito también, porque sin lugar a dudas ya están trabajando, están preparando. Tengamos en cuenta que la sala Alejandro Casona, de allí del Centro Asturiano de Buenos Aires, tiene una particularidad que es la acústica, y eso es muy importante, y obviamente le va a dar un brillo muy especial a lo que ustedes van a estar haciendo. Así que, y la gente puede ir vestida para este tipo de ocasión, de algo que les llame la atención, porque viste que a veces van con los pequeños, porque esto es para la familia, en definitiva, ¿no es cierto? Claro, y es como que los chicos se sienten a lo mejor identificados con alguna particularidad de algún personaje. También los grandes, ¿por qué no? ¿No es cierto? Sí, en sí, digamos que al ser concierto no se ven tantos cosplayers, digamos, sí, pero hay gente que viene con cosplay igual, o sea, sí, eso llama la atención, que bueno, han venido a nuestros conciertos con sus respectivos cosplay, o sea, vulgarmente se le dice disfraz, ¿no? Exactamente. No, exactamente. A distintos personajes. Perfecto. Bueno, Fernando, la cita entonces es el próximo viernes 8 de... Hoy ya estamos a día 2, así que el próximo viernes 8 de marzo a las 8 de la noche, sala Alejandro Casona, ahí en la calle Solís 475. Los tickets ya están a la venta, disponibles en Pass Line. ¿Es así, no es cierto? Sí, es correcto, lo pueden buscar ahí, ponen Naruto y One Piece en concierto o sí, Animesia y sí, les va a salir
Bien, bien. la publicación. Perfecto. Cualquier cosa, también dejo las redes nuestras. Bien. Uh-huh. Nos pueden encontrar en Instagram como Animesia Concert, todo junto. Sí. Y cualquier cosa que tengan nos pueden escribir ahí, también como a la gente de la sala, o sea, en la sala Casona, el Centro Asturiano, que van a estar respondiendo en caso de que tengan alguna duda. Perfecto. Y recuerden que ya está a la venta también, aquel que no lo saque por Passline, también lo pueden hacer de lunes a viernes de 10 a 18, allí en la institución, en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en Solís 475, en la administración, y si no, el mismo viernes pueden adquirir las localidades y disfrutar de este espectáculo, sin lugar a dudas, fenomenal. Así que, mi estimado Fernando Rojas, productor general de Naruto y One Piece, este evento organizado por Animesia Concert, suerte para el próximo viernes y estamos en contacto en cualquier momento, ¿te parece? Bueno, muchas gracias y bueno, esperamos a todos que vayan ahí, que va a ser una noche muy linda. Pero claro que sí, una noche muy especial, dándole color y calor a esta propuesta para los grandes, pero también para los chicos, para todos. Abrazo grande, Fernando, y buen fin de semana. Igualmente para vos y todo el equipo. Gracias. Así charlábamos con Fernando Rojas, protagonista del día aquí en El Sol de Nuestra España. Y, señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Disfrutemos de la música de Asturias. En este caso, con Joaquín Pillán, un autor e intérprete asturiano, Joaquín Pillán, y esta versión tan particular, Jota de Cangas de Narcea.